¿Alguna vez le confiaste todo a alguien y esa persona te robó hasta el alma? Hoy te voy a contar la historia de don Ernesto, un hombre de 79 años que pasó toda su vida coleccionando relojes. No por dinero, no por presumir, sino porque cada reloj tenía una historia. Uno se lo regaló su esposa el día que nació su primer hijo. Otro se lo ganó trabajando en una fábrica durante 20 años, sin faltar un solo día. Otro era de su propio padre, que cruzó medio continente con ese reloj en el bolsillo para darle a su familia una vida mejor. 17 relojes, cada uno con un nombre, una fecha, un recuerdo que no tiene precio. Y una mañana de martes, don Ernesto abrió el cajón donde los guardaba desde hacía 40 años. Estaba vacío. Vacío. Los 17 relojes desaparecidos. Y la única persona que había tenido acceso a esa habitación en los últimos 6 meses era la mujer en la que él más confiaba después de su propia familia. Lo que esta mujer hizo es una de las traiciones más cobardes que he escuchado en mi vida. Y lo que el karma le devolvió después, te va a dejar con la boca abierta. Completamente abierta. Quédate, porque esto apenas empieza. Don Ernesto Villarreal tenía 79 años cuando todo esto pasó. Vivía solo en una casa de barrio en Guadalajara, México, desde que su esposa Consuelo murió hace 8 años. Una casa sencilla, de paredes blancas y macetas en la entrada, de esas que huelen a canela y a café recién hecho desde la banqueta. Sus 2 hijos vivían fuera de la ciudad. Llamaban seguido, visitaban cuando podían, pero la vida diaria de don Ernesto era la suya. Su jardín, su tele, sus dominós con los vecinos los jueves por la tarde, y sus relojes. Los relojes eran su tesoro. No en vitrina de museo ni en caja fuerte. En un cajón de madera labrado que él mismo había comprado en un mercado de pulgas en los años 80, en su cuarto, al lado de la cama donde había dormido con Consuelo durante 43 años. 17 relojes. El Seiko de acero que le regalaron cuando cumplió 25 años en la empresa. El Omega que heredó de su padre. El reloj de bolsillo con la tapa grabada que tenía el nombre de Consuelo escrito en cursiva, que ella le puso en la mano el día que le dijo que iban a ser papás. Cada uno guardado en su pequeña bolsa de tela. Cada uno con su historia escrita en una tarjetita de papel que don Ernesto renovaba cuando se ponía vieja. Para no olvidar. Para que sus hijos supieran algún día de dónde venía cada pieza. Marlene llegó a su vida hace 2 años, cuando su hijo mayor contrató una agencia de cuidados para que alguien le ayudara con la limpieza y le hiciera compañía 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 2 de la tarde. Marlene tenía 43 años, sonrisa amplia, forma de hablar pausada y una habilidad natural para hacer sentir cómoda a la gente mayor. Sabía escuchar. Sabía cuándo preguntar y cuándo callarse. Sabía hacer exactamente el tipo de caldo de verduras que a don Ernesto le gustaba, sin sal, con mucho epazote, igual que Consuelo. Don Ernesto empezó a esperarla, a tener la cafetera lista cuando llegaba, a guardarle galletas en un tupper para que se las llevara a su casa. Le contaba historias de sus viajes, de su trabajo, de sus hijos de chicos. Y un día, sin que nadie se lo pidiera, le enseñó la colección. Le abrió el cajón, le mostró cada reloj, le contó cada historia. Marlene lo escuchó con los ojos brillantes. Le dijo que era lo más hermoso que había visto, que don Ernesto era un hombre extraordinario, que qué suerte habían tenido sus hijos de tener un papá así. Don Ernesto se fue a dormir esa noche sintiéndose acompañado por primera vez en mucho tiempo. Y Marlene se fue a su casa pensando en cuánto valía cada uno de esos relojes. Lo que Marlene hizo no fue un impulso, no fue un momento de debilidad, fue un plan. Durante las siguientes semanas empezó a hacer preguntas, casuales, suaves, del tipo que no levanta sospechas. ¿Don Ernesto tenía seguro de casa? ¿Sus hijos venían seguido? ¿Había vecinos que tuvieran llave?
¿Dónde guardaba los documentos importantes? Don Ernesto respondía todo sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué iba a desconfiar de Marlene? Marlene era su confianza. Mientras tanto, Marlene buscaba en Internet. Buscaba marcas de relojes vintage mexicanos. Buscaba casas de empeño. Buscaba compradores de colecciones en mercados de segunda mano. Organizaba lo que iba a hacer con la misma frialdad con que planeaba una lista de mandado. El día que eligió fue un viernes de octubre. Don Ernesto tenía cita con el médico por la mañana. Marlene lo sabía porque ella misma le había recordado la cita el miércoles anterior. Sabía que saldría a las 9 y que tardaría al menos 2 horas en volver. Llegó temprano, antes de que don Ernesto se fuera. Lo ayudó a prepararse, le dio su bastón, le dijo que manejara con cuidado, que ella ya estaba limpiando la cocina. Don Ernesto se despidió con una palmada en el hombro y una sonrisa. En cuanto el carro desapareció de la calle, Marlene fue directo al cuarto. Abrió el cajón de madera. Sacó las 17 bolsitas de tela. Las metió en su bolsa grande, una por una, con calma, sin correr. Luego terminó de trapear la cocina, lavó los trastes, acomodó los cojines del sillón y se fue a las 10:45, como cualquier otro viernes. Cuando don Ernesto llegó del médico y fue a su cuarto a cambiarse de ropa, lo primero que notó fue que el cajón estaba diferente. Demasiado fácil de abrir. Demasiado liviano. Lo jaló del todo. Estaba vacío. No lo podía creer. Abrió todos los cajones. Revisó el closet. Miró debajo de la cama. Fue a la sala, a la cocina. Buscó en lugares donde nunca en su vida había guardado nada. No encontró nada, porque no había nada que encontrar. Llamó a Marlene. No contestó. Llamó de nuevo. No contestó. Y don Ernesto, un hombre que no lloraba desde el funeral de Consuelo, se sentó en la orilla de su cama y lloró. No por el dinero que pudieran valer esos relojes, sino porque en ese cajón vacío estaba el omega de su padre. Estaba el reloj con el nombre de Consuelo grabado. Estaban 40 años de recuerdos que ningún dinero del mundo puede reponer. Y la persona que se los había llevado era la misma que hacía 3 días le había dicho que era un hombre extraordinario. El hijo mayor de don Ernesto, Ricardo, llegó desde Monterrey en menos de 6 horas cuando su papá lo llamó. Presentaron la denuncia esa misma tarde en el Ministerio Público. La agencia de cuidados fue notificada inmediatamente. Marlene seguía sin contestar el teléfono. Había desactivado su perfil en la aplicación de la agencia, y la dirección que tenían registrada resultó ser un departamento donde ella ya no vivía desde hacía 4 meses. Parecía que se había evaporado, que había planeado su desaparición con la misma frialdad con que planeó el robo. Pero cometió un error. Uno solo. Y ese error fue su perdición. Ricardo, que trabaja en tecnología, revisó todas las cámaras de seguridad del vecindario. Los vecinos de don Ernesto tenían una cámara en la entrada que apuntaba a la calle. Las imágenes eran claras. Marlene saliendo de la casa a las 10:47 de la mañana, con una bolsa notablemente más cargada que cuando entró. Se subió a un taxi. Ricardo tomó nota de la empresa y el número de unidad. Con esa información y la denuncia en mano, la investigación tardó menos de 2 semanas. El taxista recordaba perfectamente a Marlene. La había llevado directo a una casa de empeño en el centro de la ciudad. Y la dueña de la casa de empeño, al ver a los agentes, sacó el registro de compra sin necesidad de que se lo pidieran 2 veces. 17 relojes, vendidos ese mismo viernes por la tarde, por un valor total de 42,000 pesos mexicanos. 42,000 pesos. Eso fue lo que Marlene cobró por 17 relojes que en el mercado correcto valían entre 4 y 6 veces más. Pero ella no buscaba el mejor precio. Buscaba el dinero rápido.
Y eso, como verán en un momento, también fue parte de su caída. Con la descripción de Marlene, el registro de la venta y las imágenes de las cámaras, las autoridades dieron con ella en menos de 48 horas. Estaba en casa de una prima en un municipio cercano. Cuando llegaron los agentes, todavía tenía en la cartera 5,000 pesos del dinero del empeño. La detuvieron un martes por la mañana, exactamente 14 días después del robo. El mismo día de la semana en que solía llegar a casa de don Ernesto, con la cafetera lista y su sonrisa de persona de confianza. Aquí es donde el karma entra en escena. Y lo hace de una manera que ningún guionista podría haber escrito mejor. El proceso judicial tomó 7 meses. Marlene fue imputada por robo con abuso de confianza. Una figura agravada que en México contempla penas considerablemente más altas que el robo simple. Precisamente porque se comete contra una persona vulnerable que confió plenamente en el agresor. Pero lo que pasó antes de que el juicio terminara es lo que te va a dejar con la boca abierta. Porque el karma no esperó la sentencia del juez. El karma llegó solo, por su cuenta, con una puntualidad que da escalofríos. Marlene había vendido los relojes por 42,000 pesos. De ese dinero, al momento de su detención, le quedaban 5,000. ¿Dónde estaba el resto? Lo había gastado en menos de 2 semanas. En ropa, en una televisión nueva, en una cena cara con personas que en cuanto la detuvieron, dejaron de contestarle el teléfono. El dinero del robo duró 14 días. Los mismos 14 días que tardó la justicia en encontrarla. La agencia de cuidados publicó su caso como advertencia para otras familias, con nombre completo, porque el proceso judicial era público. En menos de una semana, el nombre de Marlene circulaba en grupos de WhatsApp de colonias enteras. Familias que la habían tenido en consideración para trabajar con sus propios abuelos, conocidos que la habían recomendado, todos enterados, todos tomando distancia. 20 años de trabajo en cuidados de personas mayores, borrados en una semana. Marlene tenía una hija de 19 años que estaba en el primer año de una carrera técnica. Una chica que no tenía nada que ver con lo que su madre había hecho. Una chica que cuando se enteró de todo, a través de redes sociales antes de que su propia madre pudiera llamarla, cortó el contacto con ella por decisión propia. Sin discusión, sin drama. Solo un mensaje de texto que decía: "No te voy a esperar". Marlene perdió a su hija el mismo mes que perdió su trabajo y su libertad. Durante el proceso judicial, el abogado de don Ernesto logró que la casa de empeño cooperara plenamente con la investigación. Los relojes estaban todavía en su poder. No habían podido venderlos por la denuncia. Fueron recuperados en su totalidad. Los 17 relojes volvieron a casa de don Ernesto. Ricardo los fue a recoger con su papá. Y cuando don Ernesto abrió la bolsa y sacó el reloj con el nombre de Consuelo grabado en la tapa, lo tuvo en la mano un momento sin decir nada. Luego lo apretó contra el pecho. Y el karma final, el más poético, el que cierra esta historia de una manera que ningún novelista hubiera podido inventar mejor. En el juicio, Marlene fue condenada a 3 años de prisión, más la restitución total del daño económico, calculado no por el precio del empeño, sino por el valor real de mercado de la colección: 78,000 pesos. Que tendría que pagar aunque tardara el resto de su vida en hacerlo. 42,000 pesos fue lo que cobró. 78,000 pesos es lo que debe. 3 años de cárcel, sin trabajo, sin hija, sin reputación, sin nada. Por 42,000 pesos que gastó en 14 días. Si eso no es karma, díganme ustedes cómo se llama. Don Ernesto tiene hoy 81 años. El cajón de madera sigue en su cuarto, al lado de la cama. Los 17 relojes están adentro, cada uno en su bolsita de tela, cada uno con su tarjetita de papel. Ya no contrata asistentes a través de agencias. Su hijo Ricardo reorganizó los horarios de la familia para que siempre haya alguien disponible. Los vecinos del barrio se turnaron, sin que nadie se los pidiera, para pasar a tomar café con él los días que queda solo.
Y don Ernesto, que es el tipo de hombre que no guarda rencor, porque dice que el rencor pesa más que el daño que te hicieron, habla de este episodio con una calma que a mí personalmente me deja sin palabras. Dice que aprendió algo, que la confianza no se le da a quien te la pide, se le da a quien se la gana. Despacio, con tiempo, con hechos. Y tiene razón, porque Marlene no se ganó la confianza de don Ernesto. La tomó prestada, la usó. Y el universo, con esa precisión que tiene cuando decide hacer justicia, le cobró cada peso, cada mentira, cada sonrisa falsa que usó para meterse en esa casa. Hay gente que cree que puede robarle a quien no tiene cómo defenderse. A los viejos, a los solos, a los que confían porque eso es lo que han hecho toda la vida. Y puede que se salgan con la suya una vez, puede que dos. Pero el karma lleva una contabilidad que no falla. Y cuando cobra, cobra todo, con intereses. Si esta historia te llegó, si tienes un abuelo, una abuela, un familiar mayor que vive solo o que recibe ayuda de personas que entran a su casa, cuídalos. Estén presentes. Hagan preguntas. No porque el mundo sea todo maldad, sino porque hay personas que confunden la amabilidad con una oportunidad. Y nadie merece que le roben sus recuerdos. Si esta historia te impactó, si sientes que el karma llegó exactamente cuando tenía que llegar, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces una historia de karma igual de poderosa? Escríbela ahí abajo, porque a veces la justicia real supera cualquier cosa que uno pueda inventar. Hasta la próxima historia, y recordad, el karma siempre llega, siempre.